Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según proceda. Soy Alejandro Escobar Vicent, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Mis investigaciones en la actualidad se centran en la realidad de la democracia, la cual abordo desde la perspectiva que me aporta el estudio sistemático y actualizador de la Anerkennung hegeliana y su recepción en el siglo XX de autores que tematizaron el reconocimiento como base crítica e interpretativa de los fenómenos sociales y políticos de nuestro tiempo. En mi proyecto investigador contextualizo el reconocimiento con los conflictos ideológicos y filosóficos de nuestra actualidad y realizo mis aportaciones personales dentro de los actuales debates sobre los populismos, los autoritarismos y, en definitiva, la calidad democrática de nuestros ordenamientos jurídico-políticos. Hecha esta presentación, quiero darle las gracias a la gentileza que ha tenido la Cátedra UNESCO Ética y Sociedad en la Educación Superior de la Universidad Técnica Particular de Loja por permitirme venir aquí a explicar el contenido de parte de mis investigaciones. También quiero felicitar muy particularmente a los organizadores de este tercer congreso por su impecable trabajo y les deseo un éxito acorde a los esfuerzos realizados, que no son pocos. Y finalmente, de manera anticipada, quiero agradecer a las personas que están asistiendo a esta ponencia. Sin más dilación, paso a explicar el objeto de mi estudio. La investigación que aquí propongo es la de demostrar la manera como este régimen de la democracia administrada, concepto que voy a explicar más adelante, está siendo reforzado por la sucesión de actos que se están produciendo durante este periodo de pandemia. Estamos justo en el medio de una pandemia a la que aún le faltan unos años para que podamos decirla un evento del pasado. La pandemia está siendo. Falta tiempo para que podamos abordarla como un fenómeno, como un conjunto de hechos pasados. No olvidemos que hecho es participio del pasado, con suficiente entidad como para ser abordado de manera solvente desde la calma y desde el sosiego que nos da lo que ya es pasado. Pero hoy estamos dentro de un anillo de desinhibidores que nos somete a un perturbamiento que determina nuestra conducta e incide muy directamente en nuestra percepción de la realidad. Ello no obsta, sin embargo, a que reflexionemos sobre aquello que nos perturba y sobre cómo lo está haciendo. Porque es necesario hacer un ejercicio de memoria colectiva, como este, por ejemplo, que estamos llevando aquí a cabo en este congreso, a fin de dar luz en un futuro a aquellas observaciones que, en su día, se hagan sobre lo acontecido. Creo que todos hemos vivido a comienzos de esta pandemia cierta sorpresa producida por la estampa de nuestras ciudades vacías. Algunos autores incluso se precipitaron a decir que el capitalismo había terminado, etc. Muchos de nosotros nos ilusionamos con la idea de que no todo lo que nos habíamos creído era irrenunciable. Pero estaba en todos nosotros la idea de que esto iría rápido y después, henchidos de un aprendizaje inusitado, veríamos un nuevo mundo. Esta pandemia durará unos cuantos años más y vendrán más. Pero el mundo seguirá
su curso. Para poder explicar lo que creo que debo y puedo aportar a esta memoria colectiva, voy a hacerlo, si se me permite, de una manera que creo que puede ser bastante didáctica. Se dan tres conjuntos, el conjunto A, B y C, que son conjuntos de hechos que concurren en este aquí y ahora en el que nos encontramos. Y estos conjuntos se intersecan en el punto dentro del cual nosotros vamos a poner el énfasis de nuestra investigación. Estamos hablando del conjunto A, pandemia, el conjunto B, democracia administrada, y el conjunto C, derechos fundamentales. Y será en su intersección donde encontraremos o problematizaremos esta realidad que estamos viviendo ahora mismo. Por lo tanto, tenemos el conjunto A. Paralización económica, paralización de las urbes, distinción entre personas esenciales y no esenciales, desbordamiento de servicios sanitarios, perturbamiento por estrés informativo. Todos nos hemos visto de alguna manera forzados a reordenar nuestra vida doméstica, educativa, laboral e incluso la afectiva. Y en definitiva, lo que está siendo ahora es un miedo generalizado, una incertidumbre muy grande que producen agitación, desconcierto ante las contradicciones. La democracia administrada debe ser explicada. Este es un concepto que Sheldon Wolin acuña en su magnífico libro Democracy Incorporated, o sea, de una especie de democracia sociedad anónima. Dice él que esta democracia administrada es el efecto de un totalitarismo invertido que se desata el fatídico 11 de septiembre de 2001 con los atentados de las Torres Gemelas. Esto produjo a la administración Bush a incoar una Patriot Act y una temerarísima ley de seguridad nacional. Todo esto en medio de un ambiente de guerra permanente, de ejes del mal y del bien, que justificaba la intervención en otros países estratégicamente necesarios, la intervención para colocar ahí democracias administradas por estas grandes superpotencias que se habían sumado a este modo de actuar. No obstante, nosotros creemos que la democracia administrada no es un efecto del totalitarismo invertido, de una manera de ver las apariencias, donde coinciden aparentemente los totalitarismos conocidos en el siglo XX, pero de una manera en la cual la democracia queda subvertida. No es la democracia administrada, como decía, causa del totalitarismo invertido, sino que nosotros mantenemos la tesis de que el totalitarismo invertido es precisamente la causa de una democracia administrada que no es otra cosa, ¿vale?, que el producto de la institucionalización de un Estado moderno con base en una mitología liberal, llena, plagada de inconsistencias, contradicciones, que se han ido deteriorando hasta tal punto en que hoy no podemos concebir unas relaciones entre la ciudadanía en oposición deliberativa y el Estado que no sea un Estado paternalista que se encargue de distribuir y de gestionar y administrar
derechos y libertades. Esto queda reforzado en esta pandemia en el sentido de que, sacando algunos rasgos característicos ya propuestos por el mismo Walling, podemos observar que una marcada y enconada servidumbre de la democracia a los intereses económicos, un poder legislativo muy débil e ineficiente, ineficaz e incompetente, un partidismo corporativista que no es cosa de ahora, sino que esto ya, por ejemplo, Robert Michels ya nos lo explicaba en 1924. Y todo esto produce una preponderancia del legismo, del poder de la ley respecto del poder del derecho. Todo esto nos conduce entonces a que, uno, se lleven allá donde no había o se decía que no había democracias, que las superpotencias van a administrar de manera muy gentil y generosa. Pero para que esto tenga una justificación, se ha de ejercer un control exacerbado de la población, haciendo uso de todos los elementos de que se dispone. Y así el Estado cada vez se totaliza más. Finalmente, el tercer conjunto, el de los derechos, de los hechos que concurren en esta pandemia y que tienen que ver tienen una relación directa con el uso que se da o la interpretación que se da de los derechos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, aquí en España hubo el debate entre si un estado de alarma o un estado de excepción, porque un estado de alarma permite limitación de derechos fundamentales, mientras que uno de excepción permite la supresión. Es decir, un modo se justifica a través de la ponderación y el otro a través de la exacerbación. Para hacer una explicación más universal, en vez de centrarme en los artículos propios de la Constitución española, tomo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que cualquier Constitución europea tiene que estar de acuerdo jerárquicamente a los diferentes pactos y cartas de derechos que están en el mundo. De aquí se utilizan como justificación de lo que va a ocurrir después, se utilizan al menos dos derechos fundamentales como justificación de ello. El derecho a la vida, artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice toda persona tiene derecho a la vida. Un concepto muy abstracto y amplio, que remite jerárquicamente a la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos del artículo 3, que dice todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Claro que este era un derecho establecido porque había una enconada lucha contra la pena de muerte. Pero se toma en abstracto el enunciado toda persona tiene derecho a la vida. No obstante, hay otro derecho fundamental europeo mucho más objetivo y más claro, que es el de protección a la salud, el artículo 35. Destaco aquí, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión, aquí quedará garantizado un elevado nivel de protección de la salud humana. Así pues, la ponderación se lleva a cabo manteniendo el valor absoluto de los artículos 2 y 35 a fin de justificar las limitaciones que se puedan llevar a cabo o se puedan practicar sobre otros derechos fundamentales. Aquí tomo yo, por ejemplo, el derecho a la circulación, uno bastante central en todas las decisiones en todo el planeta. Pero limitar el derecho de circulación tiene una incidencia directa
con otros derechos fundamentales como puede ser el de manifestación, el de asociación e incluso lo pongo aquí como una anécdota un poco sarcástico, incluso el funcionamiento de la justicia. Si el juez no puede salir de su casa, ya no puede ir a impartir justicia. Bien, tenemos estos tres conjuntos de hechos y vamos a ver qué pasa en su intersección. Podemos ver que la intersección de A y B, entre pandemia y democracia administrada, notamos ciertos colectivismos intensivos que se suman a una distópica tecnofilia arrebatada. La limitación en la pandemia de derechos fundamentales está limitando modos anteriores de socialización y esta democracia administrada, justificada ahora con una supresión de derechos fundamentales, es un autoritarismo puro y duro. Pero los tres intersecan en un punto que nos hacen preocuparnos sobre qué será de nuestra democracia una vez esta pandemia haya remitido. No sabemos cómo ni cuándo terminará esto. No sabemos si podremos recuperar lo que hemos perdido. No sabemos si algo hemos perdido o ganado, más allá de aquellas vidas humanas y, en especial, de amigos, familiares, conocidos, que han sido víctimas de esta tragedia. Pero debemos alimentar esta memoria colectiva si a lo que aspiramos es a mejorar nuestras democracias. ¿Qué democracia querremos? Tenemos claro que hay un reforzamiento de la democracia administrada por esta servidumbre de esta democracia a intereses geoestratégicos. No olvidemos que hay gente que se van de turismo por una millonada al espacio en plena pandemia, con lo cual quiere decir que, en fin, pasan cosas, no quiero entrar aquí. El legislativo está demostrando una incompetencia muy grande al no poder dirimir cuestiones esenciales del fenómeno democrático. El deep state cada vez es más robusto, más corporativista. Las superpotencias aún hacen más expansivo su poder ahora encima que ellas pueden tener vacunas y pueden negociar con esto ciertas decisiones en los estados donde están administrando sus democracias, e indudablemente hay una intensificación del legismo respecto del derecho. Esto nos lleva a una grave amenaza, que es la totalización del Estado sobre una sociedad ya inerme en la medida de que ya ni siquiera tiene derechos fundamentales con los cuales defenderse de la acción autoritaria de los estados. Porque resulta que estos actos ponderativos en la esfera de lo no decidible están generando un deterioro sistemático del garantismo constitucional que habría de ser lo único que nos queda en términos jurídico-procedimentales para mantener vivas nuestras democracias. Nos encontramos en medio de dos aproximaciones teóricas a los derechos fundamentales. Según las tesis positivistas, no todo derecho otorgado sin reserva alguna, como diría Robert Alexy, puede estar protegido como un derecho fundamental. Es decir, siempre
existe una exigencia de la ponderación, porque los principios absolutos en un sistema de reglas siempre exigen una justa ponderación. Por su parte, Ferrajoli considera que los derechos fundamentales, dimensión sustancial de la democracia, son y han de ser indisponibles a cualquier poder político, porque están ahí, precisamente ahí, lo único que hay para enfrentar el poder expedito de los poderes públicos. No obstante, aquí se ha dado una extraña asociación de dos paradigmas que eran inconmensurables y se ha dado una extraña hibridación entre ambos. La indisponibilidad del bien colectivo de la vida y la obligación del Estado de garantizar una salud pública como indisponible, adecuada, han servido como contrapeso de aquellos derechos que el Ejecutivo ha hecho disponibles para él, porque así los ha considerado desde perspectivas positivistas y motivado por la exigencia de una alarma sanitaria sin precedentes. Y hasta aquí podríamos aceptar, porque la alarma, la emergencia sanitaria es suficientemente grave y escandalosa como para poder encontrar puntos de unión entre paradigmas. Pero ese punto de unión entre paradigmas, al menos en la Constitución española, por ejemplo, otorga al estado de alarma un tiempo crítico. 15 días prorrogable hasta un máximo de 60. Y una vez superado ese tiempo crítico, el exceso de la administración de la democracia se hace insostenible. El tiempo nos mostrará sus efectos, los veremos. Hoy debemos estar atentos porque lo que acabamos de ver nos apunta a una perversa tendencia de relativización de los derechos fundamentales que los convierte en algo tan variable que bien podría generar en las ciudadanías el sentimiento de que da lo mismo tenerlos que no tenerlos, que ya no son ni serán eso último que nos garantiza la justicia. Vamos quizás hacia cierto populismo constitucionalista por el vaciamiento sistemático de la significación de los derechos fundamentales en un orden constitucional. Y con esto quiero darles las gracias por su atención.